La displasia del desarrollo de la cadera es la dislocación de la articulación de la cadera que se presenta al nacer. Esto se afecta principalmente a bebés o niños pequeños. Las causas de este padecimiento se desconocen, pero existen varios factores de riesgo. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, importancia de la detección oportuna de la displasia en el desarrollo de la cadera. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuidando mi Salud. Mi nombre es Erika Navarro y es un placer acompañarles el día de hoy en este programa de especialidad médica que vamos a abordar un tema muy interesante y que creo que sobre todo todas las personas que desean ser papás o en caso de que ya están a punto de tener a sus hijos, es importante que conozcan este problema que se puede presentar al momento del nacimiento, que no es tan común. Ya platicaremos ahorita con la persona indicada para que nos dé más datos acerca de este problema, que es la importancia de la detección oportuna de displasia del desarrollo de la cadera, principalmente pues detectado al momento de nacer en los pequeños. Por eso les comento que es interesante que todas las personas que estén en este ámbito, bueno, pues se queden con nosotros para que conozcan más acerca de este tema tan interesante. Y quiero saludar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jorge Armando Ávila López. Él es profesor investigador de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y nos hizo el favor de venir a acompañarnos y hablar de este tema. Además, también él es traumatólogo, ahorita nos platicará más acerca de su trayectoria y nos viene pues a sacar de dudas al respecto de este tema y sobre todo también conocer, porque a lo mejor muchas personas ni siquiera lo han escuchado todavía y es importante que lo tengamos en cuenta. Bienvenido, doctor Jorge Armando, gracias por acompañarnos aquí en Cuidando mi Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un placer que estés con nosotros, además también profesor e investigador de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entonces pues un más gusto, ¿no?, tenerlo por aquí. Platícanos un poquito, ¿cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, soy traumatólogo ortopedista, egresado del Hospital Miguel Hidalgo, ¿sí? Y asimismo hice la alta especialidad en medicina de ortopedia pediátrica en el Hospital Reiners para Niños Ciudad de México. Platícanos, ¿qué tantos especialistas en traumatología, pero en niños, hay aquí en Aguascalientes? Sí, ya vemos algunos, aunque pues, la población cada vez es más grande en Aguascalientes, pero sí habemos varios compañeros que nos dedicamos a la ortopedia pediátrica aquí en Aguascalientes. Rama. Así es. Y actualmente también das clases aquí en la institución. Platícanos. Así es. Doy clases de la materia de traumatología y ortopedia en las carreras de medicina y la carrera de terapia física. Y además de esto me comentabas que bueno, tiene su consultorio de manera externa en estos temas especializados, así que pues con toda la experiencia y todo lo que tiene de conocimiento nos viene a compartir el día de hoy. Así es. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos una cápsula, doctor, en donde nos van a explicar brevemente de lo que trata la displasia en el desarrollo de la cadera, con una explicación muy digerible para todos los que desconocemos del tema, y después regresamos con usted ahora sí para iniciar. Claro que sí. Vamos a verla. La displasia del desarrollo de la cadera, anteriormente conocida como luxación congénita de la cadera, integra anormalidades anatómicas que afectan la articulación coxofemoral del niño, incluyendo el borde anormal del acetábulo y la mala posición de la cabeza femoral, causando desde subluxación hasta una luxación, afectando del desarrollo de la cadera durante los periodos embriológico, fetal o infantil. La detección oportuna de la displasia en el desarrollo de la cadera se realiza por medio del tamiz sistemático, que consiste en la investigación de los factores de riesgo, la exploración física dirigida a las caderas y el estudio radiológico a los 3 meses de edad, durante los cuidados y atención del recién nacido y en la consulta del control del niño sano.
El hábito de envolver al recién nacido de manera apretada, con las extremidades inferiores en extensión y abducción, debe evitarse en todos los niños. El médico del primer nivel únicamente detectará los casos de displasia en el desarrollo de la cadera y los enviará al servicio de ortopedia pediátrica. Este es un pequeño adelanto acerca de lo que es la displasia, bueno, el tratamiento, etcétera. Ya durante esta hora de programa vamos a estarles puntualizando más cada uno de estos detalles que vimos y sobre todo conocer bien a qué se refieren, cómo se trata, qué podemos hacer, dudas que pueden tener incluso los padres de familia. Bueno, aquí si se nos ocurren, con todo gusto las vamos a poder externar al doctor para que nos platique. Doctor, bueno, primero que nada, ¿qué le pareció esta cápsula informativa? Pues la cápsula muy completa en cuestión de ir sensibilizando la situación de lo que corresponde a displasia del desarrollo de la cadera. Como lo mencionaban, efectivamente lo ideal es detectar este problema en los primeros 3 meses de vida, de preferencia. Entre más pequeños detectamos este problema, displasia de cadera, el tratamiento de alguna manera es menos agresivo, con una alta probabilidad, como se mencionaba, hasta más de un 90% de responder favorablemente con tratamientos más conservadores. ¿A qué se refiere, bueno, para iniciar la palabra displasia? Displasia de cadera es cuando por alguna causa, que fue de este padecimiento es multifactorial realmente, no se desarrollan adecuadamente la articulación coxofemoral. ¿En qué consiste la cadera? Lo que coloquialmente luego conocemos como el cuadril, por decirlo de alguna manera. La cadera es la unión del hueso acetábulo con la cabeza del fémur, ¿de acuerdo? Y de alguna manera no se ha desarrollado adecuadamente al nacimiento. ¿A qué se debe, doctor, que no se desarrolle de manera correcta? ¿Es algo incluso ya genético o de algún, no sé, mal cuidado? Pudieran llegar a pensar, ¿no? Las mamás. Realmente es por una situación multifactorial. Se ha visto que múltiples causas pueden sumar a poder desarrollar o tener un alto riesgo de desarrollar una displasia del desarrollo de la cadera. Una de las que más suman es el factor mecánico, hasta en un 50% de los factores a poderlo desarrollar. Por ejemplo, pacientes que nacen un poquito grandes, macrosómicos, pacientes que vienen en una mala posición intrauterina, pacientes, por ejemplo, que tienen poco líquido amniótico, sobre todo al final del embarazo, ¿sí? Estas situaciones mecánicas aumentan demasiado. Asimismo, pacientes que de alguna manera tienen ya un historial familiar que hayan padecido esta problemática, van sumando también a que podamos tener esta situación. Otro más, la situación del sexo también influye un poquito. Por cuestiones hormonales, las niñas son más susceptibles a padecer. ¿Es más propensa la mujer? Sí, así es. Ok, ¿hay alguna manera de prevenirlo como una mamá embarazada? ¿Qué puede hacer a lo mejor para evitar esto o de plano es algo biológico? Aquí la forma de prevención es la detección oportuna. En los primeros 3 meses de vida. Pero ya al nacer. Sí, así previamente es. No hay manera de saber. No. Al nacimiento, lo ideal es, como bien mencionaban ahorita en el video, los tamizajes de cadera. Ahorita es una situación que se está tratando de impulsar mucho en médicos de primera línea, médicos familiares, médicos generales, pediatras incluso que llevan los controles de niño sano. Se les está sensibilizando mucho para buscar intencionalmente descartar esta situación, ¿sí? De hecho, se está luchando mucho y se está logrando cada vez más que se vaya a integrar este tamizaje de cadera en la cartilla nacional de vacunación. Justo eso te iba a preguntar, si era obligatorio por parte del sector médico al que llega y se alivia a la mujer hacer, bueno, por parte del pediatra, hacer ese tipo de tamizajes, o en qué momento es cuando se decide que es necesario, porque es en cuanto nace. Obviamente hay que saber un historial de antecedentes del paciente. Cuando detectamos algunos datos de riesgo, lo ideal es hacer este tamizaje. ¿El tamizaje en qué consiste? Bueno,
Una vez que se detecta el problema o la sospecha del problema, canalizarlo con el ortopedista pediatra, hacerle una exploración física muy detallada con un previo interrogatorio de todos sus antecedentes y de primera intención, antes de los 4 meses, el estudio nosotros en el medio médico decimos el gold standard, el estudio de mayor efectividad para detectar este problema es la realización de un ultrasonido de las caderitas. Ok, ¿verdad? que ya más adelantito abordaremos un Así poquito más es. a fondo este Ujú. tema. Me gustaría preguntarle, previamente hablábamos del embarazo, ¿algún golpe, alguna situación en particular? Estaba leyendo incluso que si permanecen mucho tiempo sentados, no sé si es cierto, pero que puede también afectar a la postura del bebé. ¿Esto sí puede ser perjudicial? Más que nada, se ha visto en casos en los que la paciente pudiera afectar o verse afectado el producto o el bebé mecánicamente. Hay veces que la mamá viene con algún tumorcito que de alguna manera no permite que esté bien acomodado el Ok. bebé o hace cierta presión en las zonas de las caderas. Generalmente la cuestión del factor mecánico como tal es el que más nos va a aportar como un riesgo a poder desarrollar la displasia. En el momento en el que nace, el bebé también veía, bueno, estaba también por ahí investigando que puede ser también un factor de, digamos, de riesgo para que se llegue a ese tipo de situaciones. ¿Esto es cierto o no? No totalmente. Muchas veces se tiene la confusión o la duda de que si fue en el momento del nacimiento lastimaron al bebé y la realidad es que no. Cuando nacen, pues Ok. ya nacen con esta problemática, no es que necesariamente el médico o el procedimiento o algún contratiempo en el nacimiento exactamente haya generado la displasia. La displasia viene por un desarrollo ya desde meses un poquito atrás, en el desarrollo intrauterino y bueno, pues toda la suma de los factores nos llevarán a sospechar. Y ahí es cuando viene ya el Así actuar, es, ¿no? Por la así parte es, médica. es correcto. Lo invito, doctor, rápidamente que vayamos a una pausa y Claro. regresamos para continuar con el tema y seguir ahondando en él. Muy bien, claro que sí. El número de casos de displasia del desarrollo de la cadera en etapas tardías y la falta de diagnóstico temprano va en aumento a pesar de la norma oficial mexicana para la prevención y control de los defectos al nacimiento, observándose múltiples casos con diagnósticos tardíos, discapacidad importante y secuelas severas al ser tratados no oportunamente. En nuestro sistema de salud solo existe la norma de guía oficial mexicana para el abordaje de este problema en los niños que acuden a los servicios médicos. Sin embargo, a pesar de dicha norma, existen múltiples casos diagnósticos tardíos, que no fueron detectados en el examen clínico rutinario al nacimiento. Por otro lado, no todos los médicos del primer nivel de atención tienen la misma sensibilidad para la exploración física en el recién nacido. Continuamos con Cuidando mi Salud y con este tema de lo que es la displasia en la cadera. Y bueno, pues ahora les vamos a presentar un pequeño sondeo que se realizó entre la comunidad universitaria para saber qué opinan o bueno, qué saben más bien acerca de ese tipo de enfermedades y padecimientos de la salud y sobre todo la importancia que tiene que se haga una detección oportuna. Vamos a verlo. ¿Qué importancia tiene la detección temprana de enfermedades o padecimientos de salud? Yo creo que la importancia es demasiada porque pues es básico saber cómo te sientes para que no siga avanzando el problema. Y creo que, bueno, nosotros como adultos, porque sabemos que hay personas más pequeñas que dependen de las personas adultas, y yo creo que en el caso de esas personas, pues estar en contacto con su tutor y pues nosotros que somos ya un poco más grandes en este grado universitario, pues checarnos constantemente para pues no recaer en cosas graves.
Yo creo que es muy importante porque de ahí parte el que podamos tener un tratamiento a tiempo y adecuado y que las enfermedades no vayan a complicarse a un grado que causen pues un tratamiento más severo o incluso consecuencias pues fatales para las personas que padecen cualquier enfermedad. Pues considero que es muy importante, principalmente porque así podemos prevenir que ciertas enfermedades se agraven todavía mucho más. Por ejemplo, el VIH es importante su detección temprana, puesto que de esta forma podemos iniciar un tratamiento antiviral y la persona puede vivir muchos años de vida. A diferencia de si se posterga o no se da el tratamiento temprano, pues este tipo de enfermedades se pueden agravar y pues la mayoría terminan en muerte o otro tipo de consecuencias más graves. Pues yo considero que es muy importante porque así, si los detectan a tiempo, puede que tengan como una solución más rápida y no se va avanzando y no podría llegar a ser mortal. Pues creo que es muy importante porque el poder dar un tratamiento temprano nos ayuda a que pues no se agrave la enfermedad y pues poderla controlar, ¿no? A fin de cuentas que la calidad de vida de las personas pueda, si no ahora sí que mejorar la enfermedad, pues que pueda ser pues más estable, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que es de vital importancia que tengamos esto muy en claro porque hoy en día hay muchísimas enfermedades y la mayoría se pueden prevenir si tenemos el conocimiento y tomamos medidas para que podamos no llegar a esas situaciones. Por ejemplo, el primer nivel en el caso de algunas carreras como es enfermería, nos enfocamos principalmente en detectarlas porque es de una forma más fácil. Es mejor tratarlas desde la prevención que tratarlas ya cuando están agraviadas. Nos ayudaría a prevenir las enfermedades y a controlarlas y a que el padecimiento no sea tan grave o tan difícil de controlar y que podamos salir pronto de esta enfermedad o controlarla. Bueno, considero que principalmente es para pues tener una mejora, bueno, ya detectándolo, con eso saber qué procedimientos sigue, qué actividades siguen o qué intervenciones siguen para poder mejorar y que el proceso de la enfermedad no avance más. Pues es de vital importancia. Por ejemplo, se me viene a la mente la revisión, el Papa Nicolau, sobre todo para detectar el cáncer. Lo puedes detectar a etapas tempranas, por ejemplo, alguna displasia, y puedes evitar pues complicaciones a futuro y sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Bueno, tiene mucha importancia porque así se puede disminuir lo que es la mortalidad en las personas, al igual que se tendría un éxito total en los tratamientos antes de, al igual que pues el prevenir las enfermedades sería un costo también, pues hay un beneficio en lo que es el costo que luego incrementa ya cuando las enfermedades están un poquito avanzadas, tanto para lo que es el paciente como para las instituciones públicas de salud. ¿Y nos podrías dar un ejemplo de esto? Por ejemplo, en la diabetes mellitus, una prevención pues sería lo que es la alimentación correcta más que nada, al igual lo que es consultas con tu médico para estar revisando tus niveles de azúcar y que así se pueda prevenir y se pueda tener un tratamiento precoz antes de empezar pues con una enfermedad un poquito más avanzada. Qué interesante escuchar a los jóvenes, a todas las personas de la comunidad universitaria, pues exponer lo que opinan acerca de la prevención. Y creo, doctora, por lo que escuchamos, que existe ya una cultura en cuanto a la prevención. Anteriormente, hace muchos años, era más errático ese tipo de cosas y ahora creo que hay más conciencia. Exactamente. Sensibilizar a los pacientes que busquen prevención, así como la capacitación de los médicos de primera línea para detectar enfermedades o padecimientos como la displasia de cadera, en este caso, que es el tema del día de hoy, para su prevención oportuna. ¿Verdad? Que es muy importante y se liga un poco a la siguiente pregunta que le quiero hacer acerca de los síntomas. ¿Cómo podemos saber al momento de que nace? Bueno, ya sabemos que previamente no se puede hacer nada al respecto, pero ya en cuanto nace, ¿qué síntomas se pueden presentar? Bueno, no duele, esto no presenta un dolor en el nacimiento, ¿sí?
incluso puede pasar desapercibido por mucho tiempo. No toda la displasia de cadera necesariamente tiene que estar su caderita fuera de su lugar, ¿sí? O sea, visiblemente no tiene que ser palpable, pues No puede ser necesariamente más vamos a encontrarlo en una forma inicial con algún dolor o alguna molestia, ¿sí? Ok. En situaciones un poquito más severas, cuando ya la cadera está muy afectada y no se encuentra en su lugar, o sea, digamos que está luxada, ¿sí? Podemos encontrar alguna extremidad un poco más corta que la otra o muy corta, ¿sí? Podemos encontrar pliegues propios del cuerpo, sobre todo de la región inguinal, un poquito diferentes, disparejos, incongruentes de alguna manera, distintos. Puede tener una limitación en el movimiento de esa cadera con respecto a una sana, ¿sí? A futuro, conforme va creciendo el pacientito, a la hora de caminar podemos encontrar claudicación por ese acortamiento que se puede presentar al no encontrarse la cadera en su sitio. Se hace más evidente. Así es. En este caso, ¿qué consecuencias puede tener el que no se ha detectado a tiempo, ahora sí que a una edad temprana? No sé hasta qué fecha, en cuanto a edad del bebé, sea prudente que se detecte y sea más trabajable. Lo ideal es que se detecte antes de los 3 meses, ¿sí? De edad. Rápido. Así es. Entre más pequeño es el bebé, el tratamiento no tan agresivo tiene un mejor resultado. En los primeros meses de vida, el tratamiento de primera elección es un aparatito ortopédico que se llama arnés de Pavlik. Esto ayuda mucho a evitar situaciones de cirugías a futuro, ¿sí? Que entonces puede llegar, o sea, en caso de que no se atienda, no supieron que tenía, pasaron años, se dan cuenta porque a lo mejor no caminan de la manera correcta o tiene una extremidad más corta que la otra. Es correcto. ¿A qué puede llegar? O sea, ¿a qué gravedad se puede llegar si esto no se atendió? Lo más grave que puede llegar esto a un desgaste articular temprano, ¿sí? A una coxartrosis, que es lo que nosotros conocemos, a ese desgaste que se genera en la articulación de la cadera. Y esto nos llevará como resultado incapacidad en el paciente, limitación funcional y pues una forma correctiva en un futuro, requerir una prótesis temprana de cadera. Que pudiera ser, o sea, todos los años que se brincan, ¿no? Las personas adultas mayores, ya por la edad, por el desgaste físico, por el desgaste de sus huesos, llegan a tener este problema, pero estamos hablando de los 60, más de 60 años. Exactamente. Qué Una increíble. persona que por naturaleza propia tiene un desgaste articular temprano, por ejemplo, sin haber padecido este problema, por ahí de los 60, a lo mejor años, llega a requerirlo. Hay pacientitos que su afectación es tan severa y no fue detectado a tiempo este padecimiento o simplemente no recibió un tratamiento adecuado. A veces a los 18 20 años se están requiriendo una prótesis. O incluso antes, como todavía no tienen la madurez esquelética, se les tiene que a veces realizar un procedimiento que se llama artrodesis, dejar la articulación pegada, prácticamente el acetábulo con la cabeza del fémur, en forma de que no se mueva y esto no genere dolor. Wow, qué increíble, si no se detecta a tiempo todas las consecuencias que se pueden llegar a tener. Y hablando de la detección y del tamizaje, ¿a qué se refiere el tamizaje? ¿Qué es y cómo se realiza en el bebé? La evaluación de tamizaje, bueno, obviamente requiere un interrogatorio completo, se ven los antecedentes, una exploración clínica detallada, ¿sí? Valorar detalladamente al pacientito datos clínicos que comentábamos ahorita de alguna manera. El realizar un ultrasonido de caderas en forma oportuna, sobre todo el ultrasonido, la sensibilidad del ultrasonido antes de los 6 meses de vida es primordial, es el estudio de primera elección, ya que como está pequeño el bebé, todavía muchas de sus estructuras anatómicas son cartílago, que a veces en la radiografía todavía no son evidentes, ¿verdad? Conforme va creciendo el pacientito, la radiografía se va haciendo un poquito más sensible para el diagnóstico y con más efectividad. Y ya se puede ver más claridad del panorama. Exactamente. ¿Quién debe de realizar este tamizaje? ¿Por parte de quién sería a lo mejor hasta la propuesta, ¿no? Los padres de familia no poder ver ese tipo de situaciones aún. La primera evaluación, obviamente, los médicos de primera línea, al saber que existen datos de riesgo, ¿sí? Antecedentes importantes y, bueno, una exploración clínica dudosa, ¿sí?
Al detectar esto debe de ser canalizado o referido con el Ya, un especialista. especialista. Y el especialista, nosotros como especialistas, ortopedistas pediatras, nos enfocamos en complementar la valoración solicitando los estudios de gabinete mencionados y bueno, una vez confirmado o descartado, en el caso de confirmar el padecimiento, pues bueno, ya se inicia el tratamiento adecuado de acuerdo a la edad. Ya dependiendo la situación. Existe una maniobra Ortolani que se menciona en este tipo de tratamientos. ¿De qué Sí. trata? Bueno, la exploración física, bueno, tenemos múltiples pruebas. La prueba de Barlow y de Ortolani nos permite valorar si hay una inestabilidad en la cadera con un cierto chasquido palpable o evidente. Que es una forma de saber si se tiene el problema. Exactamente. Ahora, no todas las caderas que tienen chasquido necesariamente van a tener displasia. Pero es necesario estudiarlas, porque hay veces que los bebitos tienden a ser un poquito más elásticos, llegan a tener algunos chasquiditos y bueno, pues ya estudiando sabemos que, o descartamos que en algunos casos no está relacionado. Ahora, la otra contraparte, no todas las caderas que tienen chasquido, perdón, disculpe, no todas las caderas que no tienen chasquido, quiere decir que no lo tienen. no lo tengan. Por ejemplo, si es una displasia pura, si el acetábulo no está bien desarrollado, pero la cabeza del fémur está en su lugar, no va a presentar un chasquido tan fácilmente y no quiere decir que no esté afectado. Tenemos de alguna manera 3 variantes en la displasia del desarrollo de la cadera. Displasia pura, en donde comentaba, la cadera está en su lugar, está en su sitio, pero no está bien desarrollada. La variedad subluxada, que de alguna manera tampoco está bien desarrollada, pero la cadera no está en el fondo, la cabeza del fémur no está en el fondo completamente, está subluxada, una parte adentro, una parte afuera, ¿sí? Y la variedad luxada, en donde no está bien desarrollada pero no está congruente la cadera, está completamente luxada. Tenemos estas 3 variantes. En la antigüedad, o en las escuelas antiguas de ortopedia, se manejaba el término luxación congénita de cadera. De los 90 para acá, al descubrir en pacientes jóvenes que decíamos, bueno, no estaba luxada la cadera, no necesariamente estaba fuera de su lugar, pero no se desarrolló adecuadamente. Entonces fue cuando se acuñó el término de displasia del desarrollo de la cadera y quedando obsoleto la luxación congénita de cadera. Y se van adaptando. Qué Así interesante, doctor. Vamos rápidamente a una pausa Claro y que regresamos para continuar con más preguntas. El médico general y el pediatra son los médicos de primer contacto con este grupo poblacional, y son ellos quienes tienen la responsabilidad de diagnosticar y referir oportunamente a los pacientes con este problema, para evitar complicaciones y secuelas ocasionadas por una detección tardía. La displasia del desarrollo de la cadera es la alteración congénita en donde la cabeza femoral guarda una relación anómala con el acetábulo. Puede acompañarse de una luxación congénita de la cadera o una condición de hiperelasticidad capsular que permite que la cadera sea luxable. Regresamos a Cuidando mi Salud con el doctor Jorge, quien nos ha estado platicando acerca de lo que es la displasia de cadera, cómo se puede detectar, cómo se puede tratar y bueno, ya iremos ahondando todavía un poco más en el tema y precisamente uno de los tratamientos que se pueden realizar es la colocación del arnés de Pavlik, que ya nos comentaba anteriormente. Vamos a ver de qué trata.
Este es uno de los tratamientos que se pueden realizar, pero comentaba con el doctor, platíquenos hasta qué edad o hasta qué punto se puede hacer este tipo de tratamientos, porque vemos que estaba muy pequeño el bebé y la forma en la que lo realizan también, pues no son fierros, es tela lo que hace este arnés. Sí, es un aparatito que estábamos viendo, en este caso es el arnés de Pavlik, el tratamiento de primera elección en menores de 6 meses. Comentábamos que bueno, la edad es muy importante para la selección del tratamiento. Lo ideal, como mencionábamos ahorita, era detectarlo antes de los 3 meses para tener esta oportunidad de tratamiento. ¿Que sería el más sencillo? De alguna manera, el menos agresivo, podríamos decirlo. Okay. Antes de los 4 meses de edad tenemos una efectividad hasta del 90% para que el arnés de Pavlik nos dé un buen resultado. Antes de los 6 meses, entre los 4 y 6 meses, disminuye mucho esa efectividad hasta 50-60%. Wow. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros no detectamos a tiempo el problema y se hace más grande? Bueno, el tratamiento cambia. Ya un arnés de Pavlik después de los 6 meses ya no es del todo funcional. El niño empieza a ser más curioso y empieza a tener otro tipo de desarrollo locomotor, por lo tanto, pues el arnés ya no es del todo efectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el arnés? Estábamos viendo en la imagen que mantiene al bebé como en cierta posición en sus piernas. Digamos lo que de alguna manera lo mantiene como si estuviera montadito en un caballo, en forma tal de que la caderita se encuentre en el fondo del acetábulo. Eso es lo que se busca, que la cabeza del fémur se embone bien en el acetábulo, ¿sí? Hasta el fondo, y eso estimule al desarrollo y al moldeo de esa caderita y como mencionamos, entre más pequeño, como tiene sus tejiditos óseos, son cartilaginosos la mayoría, pues tiende a moldear mejor, a tener un mejor desarrollo. Qué importante es, sobre todo, recalcamos una vez más la detección a tiempo, porque son cuestiones de meses, de días, los que pueden hacer que puedas hacer un tratamiento o la necesidad de otro, a lo mejor más molesto, más costoso, que va a, ojalá que no, pero requería a lo mejor hasta alguna cirugía. Así es. ¿Cuál sería el segundo procedimiento? O sea, en caso de que este arnés se nos pasó el tiempo, ¿qué sigue? Después de los 6 meses de edad, ya en la gran mayoría estamos hablando prácticamente de cirugía, porque ya en estas etapas ya se desarrolló un poquito más el problema y ya la estabilidad se encuentra afectada en la caderita. Entonces, en estas etapas ya prácticamente estamos hablando de cirugías que aunque todavía de los 6 meses hasta antes del año y medio de edad, pues se hacen tratamientos en tejidos blandos, por ejemplo, en los músculos aductores, en el músculo psoas, tratando de meter en forma cerrada la caderita, de reducirla y ponerle yesos. En algunas ocasiones ya está tan severo, generalmente después del año, en donde tenemos que abrir la cadera, entrar a ese sitio para sacar el tejido que se mete en la cavidad del acetábulo y poder llevar a cabo una reducción aceptable. Ya hacerlo más manual. Regresando un poquito, doctor, a la parte de la detección y una vez que el bebé nace, ¿cuáles son los signos? Tenemos aquí algunos nombres que ahorita nos los platicarás tú, que nos pueden decir que algo no está bien. Datos clínicos, por ejemplo, Alice y Galeazzi, que platicamos hace un momento, nos ayuda a detectar si hay alguna incongruencia, alguna cuestión sobre todo de longitud, ¿sí? Son 2 maniobras en las cuales nosotros podemos ver si hay un desnivel en las rodillitas que nos hagan sospechar que la caderita esté fuera de su lugar, viendo una discrepancia en esa longitud. Tenemos ya más grandes los pacientitos, que era cuando anteriormente a toda esta sensibilización que tenemos ya ahorita, gracias a Dios, en los médicos de primera línea, pues estos casos se detectaban muy tardíos. Cuando empezaban a caminar, los papás veían que el niño claudicaba. Se llegaban con ustedes ya caminando. Presentando una marcha Trendelenburg, que la platicábamos hace un momento, la cual pues el paciente camina de alguna manera claudicando, en el sitio afectado por el acortamiento que se genera porque la cadera no está en su lugar, ¿verdad? Antes, tristemente, en esas etapas era cuando era más evidente y era donde se diagnosticaba con mayor frecuencia y bueno, ya en estos casos está cercano al año y medio de edad, ya es otro tipo incluso de cirugía. Después del año y medio, pues aparte de darle tratamiento a los tejidos blandos, abrir su caderita para sacar los tejidos que se meten ahí y hacer una reducción abierta, en esta etapa ya hablamos de hacer incluso cortes de hueso encima del acetábulo para poderlo redirigir en forma de que busquemos a futuro tenga una adecuada remodelación y se forme una cadera
lo más normal posible. Qué increíble, lo vuelvo a repetir porque de verdad es impresionante cómo en cuestión de, o sea, en 12 meses que En este nace, caso ni aquí siquiera llega al año. hablamos de años, Ajá, hablamos son cuestión meses. de meses, como Que te puede cambiar radicalmente el cambia tratamiento. totalmente, exactamente. Y obviamente económicamente, Sí. de manera molesta para el bebé, una Así cirugía es. ya implica muchísimas más cosas. Muchas veces los pacientes que llegan de primera intención o de primera vez, en donde detectamos pequeñitos, 2, 3, 4 meses la displasia de cadera y se le ofrece el arnés de Pavlik, buscamos concientizar a las mamás, a los papás, haciéndoles saber que es la mejor opción porque, bueno, tampoco es que se les haga muy agradable el arnés de Pavlik, pero bueno, se les muestran casos o se les sensibiliza en que si esto continúa así, pues el arnés de Pavlik es lo menos agresivo, como platicábamos, a comparación de todas las cirugías que se va llevando a cabo en cuestión de requerirse conforme va pasando el tiempo. Qué increíble. Regresando a estos signos que ustedes detectan en el momento de hacer la exploración al bebé, tenemos otro que es el signo de Lloyd. ¿Este qué indica? El signo de Lloyd es cuando el pacientito está deambulando ya. Hablábamos del Trendelenburg, del acortamiento. Ajá. Lloyd es cuando, para compensar un poco ese acortamiento, esa discrepancia de longitud, tiende a flexionar la rodilla del lado sano para compensar la longitud. Y posterior a esta detección también vienen los que son la radiológica, que son algunas otras pruebas que hacen. Platíquenos acerca de ellas. Bueno, en cuestión de radiología es un mundo para también diagnosticar esto, pero las más sensibles y las de primera elección, antes de los 6 meses, 4 meses de edad, el ultrasonido es el estudio gold estándar, el de primera elección, el más sensible. Conforme va avanzando el bebé, pues ya los tejidos se van convirtiendo, los cartilaginosos, ya se empiezan a osificar algunos casos, como por ejemplo la cabeza del fémur, ya se empieza a observar el núcleo de osificación, o sea, ya se empieza a formar huesito en la cabeza del fémur, entonces ya se va haciendo sensible para el diagnóstico la radiografía. Dependiendo entonces la etapa, también es el proceso, ¿no? Así el que es. se debe de recurrir. Existen otras un poquito más invasivas, como la artrografía, pero pues esa realmente la usamos dentro de quirófano, pues para valorar algún tratamiento dentro de quirófano. Tenemos otras como resonancias, como tomografías, que realmente esos estudios ya los usamos más bien cuando necesitamos planificar un procedimiento quirúrgico que podemos encontrar una cadera compleja. Perfecto. Pues vamos rápidamente a nuestro último corte, Claro doctor, y regresamos. Todavía tenemos algunas dudas que queremos disipar, así que sigan con nosotros. El diagnóstico se fundamenta en la exploración física del recién nacido, con un poco más de énfasis en la cadera al nacimiento, a la semana y a los 28 días de vida. Es en esta etapa donde se debe detectar la displasia en el desarrollo de la cadera, pues el tratamiento ortopédico tendrá éxito si se inicia dentro de los 3 primeros meses de vida. El diagnóstico tardío ocasiona una articulación coxofemoral mal desarrollada, que en el adolescente o en el adulto puede ameritar procedimientos reconstructivos más complejos, como osteotomías pélvicas, femorales o hasta reemplazos articulares que imponen un alto costo. Continuamos aquí en Cuidando mi Salud con el tema de la displasia de cadera, la detección temprana y lo importante que es que esto se realice a tiempo para evitar consecuencias más graves posteriormente en los pequeños, que es cuando se da esta situación, y que sea atendida a tiempo. Y hablábamos en el bloque anterior acerca de algunos tratamientos, algunos signos de detección que se pueden realizar para saber que el bebé tiene esta problemática y que es necesario, bueno, en su caso, tratarlo. Ahora me gustaría preguntarle, doctora, acerca de los resultados que se pueden obtener. Por ejemplo, primero con el arnés de Pavlik. ¿Hasta qué punto podemos llegar a mejorar la situación de la cadera? De hecho, es el mejor tratamiento que pudiéramos utilizar, ¿sí? En cuestión de su efectividad por la etapa en la que se lleva a cabo. Comentaba, tenemos como resultado hasta antes de los 4 meses de edad al utilizarlo, hasta una efectividad de hasta un 80-90% de que el resultado sea favorable.
entre el lapso de los 4 y 6 meses de edad ya disminuye un poco la efectividad o el porcentaje de buen resultado, hasta un 60%, ¿sí? Esto por la situación de que, bueno, tiene más capacidad de remodelación, por los tejidos que tenemos todavía cartilaginosos, tiende a moldearse mejor la caderita, etcétera, ¿sí? Conforme va avanzando, bueno, pues ya requerimos otros tipos de tratamientos ya más agresivos. Hablábamos de los tratamientos en los tejidos blandos musculares, sobre todo, cortecitos en los músculos aductores, en el tendón del psoas, que son generalmente músculos que afectan de alguna manera generando inestabilidad en la caderita. Aquí la efectividad, bueno, pues sí aumenta, sí disminuye un poquito más que con lo que es el arnés de Pavlik, pero bueno, todavía tiene mucha capacidad en esta edad para la remodelación, ¿de acuerdo? Ya avanzados en tiempo, bueno, del año y medio en adelante, ya ahí requerimos hacer osteotomías porque ya la remodelación, bueno, ya no es tan factible si no le damos una ayudadita a reorientar el acetábulo, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí es donde en esta edad ya requerimos hacer cortes de hueso, sobre todo en el hueso del ilíaco, para reorientar el acetábulo y bueno, de aquí en adelante, en esta etapa en adelante, manejarlo con rehabilitación, ejercicios de bajo impacto y concientizando al familiar y al paciente de alguna manera que se cuide esa cadera para que no llegue un desgaste articular temprano. O sea, ya debe de ser un cuidado para toda la vida. Para toda la vida. Entre ellos cuidar su peso, mantenerse siempre en su peso ideal, hacer ejercicios sobre todo del tipo natación, en la cual mejora arcos de movilidad, mejora fuerza muscular y es un ejercicio en donde prácticamente no tenemos un impacto que nos genere un desgaste temprano, ¿verdad? ¿Qué tan común, doctor, es que se presenten las displasias? No sé, en su experiencia allí en Aguascalientes atendiendo en esta área de traumatología infantil, ¿qué tantos casos le llegan? Podemos hablar que en mi consulta particular, en mi caso podemos estar viendo en promedio hasta unos 30, 25 niños por semana relacionados a displasia de cadera. ¡Wow! Son muchos. Sí. Qué increíble. Y lamentablemente, como lo comentábamos al inicio del programa, no se tiene algo preventivo, algo que podamos hacer antes de que nazca. Aquí es la detección oportuna. Es lo único, ¿verdad? Porque es multifactorial. Es multifactorial, bueno, pues ya vamos a presentarlo en el nacimiento. Lo importante es, como comentábamos, la detección oportuna. La diferencia de la etapa que vivimos ahorita a la etapa que vivíamos hace algunos años, y no hace mucho, hablamos de hace 10 años probablemente, los médicos de primera línea ya están más sensibilizados en este tema, ¿sí? Que de ellos depende mucho esa detección, Sí, ¿no? la primera línea es importante, o sea, los médicos generales, los médicos pediatras generales, los médicos familiares, son los que ahorita nos están ayudando a detectar de alguna manera esto de forma oportuna. Y sí te puedo mencionar que cada vez estamos viendo pacientes que llegan con la necesidad de un arnés de Pavlik y ya no como antes que llegaban más pacientes con necesidad de cirugía. No sé si me doy a entender. Sí, claro, sí. Entonces, ¿ha notado bueno. este cambio positivo? Sí, así es. Que habla de que los médicos ya están más sensibles en detectar esto oportunamente y canalizarlos en forma adecuada y cada vez es menos la necesidad de cirugía en un paciente porque ya desde antes se detectó a tiempo. Y creo que incluso el conocimiento de los papás también es fundamental, porque a lo mejor un doctor, no sé, a lo mejor el niño no visita al doctor en un tiempo porque es un niño muy sano. Que sí llega a pasar estos casos. Y que obviamente pues el doctor no lo va a detectar porque no ve al niño en consulta. Pero ahí los padres pueden ser la parte importante. Así es. Sobre todo sospecharlo por parte de los papás si por ahí hubo algún antecedente, algún tío, papá, hermano, etcétera, familiar, que haya tenido algún problemita en sus caderas y bueno, pues, caray, lo tuvo, hay que sospechar si no tienen nuestros hijos ese problema, ¿verdad? Y por eso es importante este tipo de espacios en los que hablamos del tema como de una manera muy coloquial. Así es, y concientizar a la población. Y que quienes nos ven sepan de lo que se está hablando, conozcan a lo mejor signos importantes que ellos pueden detectar. Tal vez de bebé no se le detectó, pero el niño empieza a caminar y ven que no apoya bien o incluso antecedentes.
Si fue mamá, primer embarazo, tuvo un embarazo múltiple, 2, 3 bebés, sí. Cuestión mecánica, vienen apretaditos adentro. O un bebé que tuvo poco líquido al nacer. Ya son signos de alerta. O sea, son cuestiones de que, caray, mejor hay que estudiarlos. No tiene datos clínicos, mejor hay que estudiarlos. Hace tiempo tuve la experiencia de unos papás que tuvieron trillizos y pues de primera intención dijeron, mira, no detectamos nada, el pediatra nos comentó que no encontró ningún dato clínico, pero mejor queremos hacerle el tamizaje. Se le hizo y afortunadamente ninguno de los 3 lo tuvo, pero ellos conscientes por la situación de que era múltiple el embarazo, primer embarazo, hay mucho riesgo de poderlo padecer. Y es que es eso, es la importancia de conocer, sin ser expertos en el tema, pero cuestiones muy básicas que nos pueden ayudar como esto, ¿no? Es un embarazo múltiple, obviamente pues están apretaditos pues para que quepan y puede haber una tipo de reacción en cuanto a la formación de la cadera. O un niño muy grande, niños macrosómicos de peso mayor de 4 kilos, por ejemplo. Ahí también que es también otro afecta, signo. mecánicos, factores mecánicos son los que nos dan más porcentaje de poderlo padecer. Híjole, pues qué importante es, una vez más lo vuelvo a decir porque de verdad creo que vale la pena concientizarlo e investigar en el tema. También si ustedes se quedan con alguna duda, obviamente en este ratito pues no podemos generalizar tanto, pero si tienen alguna duda pues acudir con el doctor, acudir con su pediatra, buscar en internet creo que no es una buena opción, es mejor que vayan con los profesionales en el tema y que ellos pues les expliquen a detalle lo que es, qué se puede hacer, incluso nada más ir por una revisión. Nunca está de más. Doctora, en caso de que quieran acudir con usted, ¿en dónde lo podemos encontrar? Bueno, por las mañanas nos encontramos en el consultorio 414 de la Torre Médica de CMQ. Por las tardes nos encontramos en la torre de consultorios de Mac Norte, en el consultorio 102. Y el teléfono para las citas es el 449-913-0112. Estamos para servirles. Pues ya escucharon al experto en el tema, el doctor que se dedica y bueno, es especialista en estas áreas, así que pueden acercarse a él en caso de que necesiten algo. Doctor, pues ha llegado el momento de despedirnos. No sé si tenga algún mensaje que le quiera dirigir a las personas brevemente, simplemente pues, para concientizar. Pues precisamente la situación de concientizar que una detección oportuna nos puede ayudar en el caso de una displasia de la cadera a prevenir cirugías grandes y a secuelas que pueden llegar a ser limitantes e incapacitantes en un futuro. Excelente, pues ahí tienen este mensaje del doctor Jorge Armando Ávila López, el profesor investigador también de nuestra universidad, y bueno, ya escucharon también los medios de contacto en los que pueden acercarse a él con cualquier duda que tengan o también para una consulta, obviamente, de sus pequeños. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación y siempre es un gusto venir a este foro. Un tema además muy interesante y que creo que logramos sacarle mucho provecho. Así es. Muchas gracias al doctor Jorge Armando Ávila López por habernos acompañado hoy en Cuidando Mi Salud. Y bueno, también gracias a ustedes que nos siguieron aquí en Canal 26.2 de Señal Abierta. Les recordamos que no se pierdan la próxima emisión para que conozcan más acerca de temas de salud, que son temas que todos debemos de tener por lo menos un pequeño conocimiento acerca de ellos. Mi nombre es Erika Navarro y fue un placer acompañarlos en esta emisión. Yo me despido y nos vemos próximamente.